la predicación pues de la palabra, sabiendo que es a través de la predicación que Dios habla a la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que es la palabra la cual pues nos edifica, la cual nos fortalece, la cual pues nos llena de ánimos, la cual pues nos llena de esperanza. Y lo más importante pues es que sabemos de que esa palabra pues es Cristo mismo. Así es de que sean bienvenidos todos en esta mañana. El propósito pues siempre es traer edificación a sus vidas, pero también pues que el nombre de nuestro Señor pues sea glorificado, que el nombre de Él pues sea exaltado. Entonces estaremos pues, haciendo esta tarea, ¿verdad? Estaremos haciendo pues todos los días de nuestra vida, mientras el Señor pues nos permita y nos dé vida. Estaremos transmitiendo, estaremos compartiendo la palabra de Dios. Así es de que en esta mañana pues todos sean bienvenidos y que estemos pues atentos, ¿verdad? Que estemos allí con nuestra Biblia, porque es bien importante que la predicación pues la sigamos con la Biblia en manos, de manera que cuando toque buscar versículos pues usted los busque. El propósito es exponer la escritura, el propósito es exponer la palabra de Dios. Para ello, pues quiero que me acompañe a la primera de Pedro. Vamos a leerla en la primera epístola pues, del apóstol Pedro. Allí del capítulo 1 pues al capítulo 6. Vamos a leer pues los primeros 6 versículos, pero en sí pues vamos a centrarnos en el versículo 6, del 3 al 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 6. En lo que lo encuentran, pues siempre informarles de que las predicaciones se transmiten, ¿verdad? Se comparten los días miércoles a las 6:30, pues y el día domingo también pues a las 9:30. Pues en esos horarios estamos compartiendo nuestras predicaciones de manera pues de que les invitamos a que todos estemos atentos a ellas. El propósito pues es que al final de toda esta prueba que estamos viviendo salgamos fortalecidos, ¿verdad? Y una manera de salir fortalecidos es que ustedes dediquen tiempo a la palabra de Dios y nosotros pues sí confiamos que van a dedicar ese tiempo a la palabra de Dios. Allí en primera de Pedro 1:3, creo que ya lo encontramos, está después de la epístola de Santiago. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada, dice, en los cielos, dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el día postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Le pido pues ahí donde ustedes están, ahí en su casita, de que oremos, ¿verdad? Que incline pues su rostro y que pidamos en esta mañana pues esa sabiduría de lo alto, que el Espíritu Santo nos guíe. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, por este día, por esta mañana, en la cual pues en medio de tantas situaciones difíciles tú permites que sigamos sanos, Señor. Tú permites que estemos en esta mañana aquí en la casa con nuestros esposa o el esposo y que también con nuestros hijos. Te damos gracias por esa grande misericordia que tú tienes cada día para nosotros, mi buen Dios. Y asimismo pedimos, mi buen Señor, de que en esta mañana nos ilumines por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pues traiga esa iluminación, esa comprensión, pero que también pues traiga esa capacidad para poner por obra tu palabra, para que seamos hacedores de ella, para que seamos bienaventurados como dice pues tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, que sea la iglesia edificada, pero de manera especial que tu nombre sea bendito, que tu nombre sea exaltado. Amén. El tema que vamos a compartir en esta mañana se llama: en medio de la prueba, alégrate en el Señor, no te deprimas. Así pues se llama el tema de esta mañana: en medio de la prueba, alégrate en el Señor, no te deprimas.
Como introducción, pues nosotros comenzamos diciendo de que los autores de la Escritura dijeron sus palabras a las iglesias en ese tiempo. Tanto Pedro, tanto pues Pablo, tanto Santiago. Se dijeron a las congregaciones que en ese momento pues, eran iglesias locales, eran iglesias que tenían pues un lugar geográfico, con cristianos viviendo en circunstancias algunas veces difíciles, cristianos que vivían problemas, cristianos que padecían persecuciones, cristianos que estaban viviendo en medio de grandes sufrimientos. Entonces ahí es donde viene la palabra de Dios. Ahí es donde los hombres de Dios se levantan o son usados por Dios para llevar esa palabra de esperanza, para llevar esa palabra de aliento, para llevar esa palabra de ánimo a aquella iglesia que en ese momento pues está en una condición pues de duras pruebas. Entonces, así como Dios habló en aquel tiempo, también nos sigue hablando hoy en día a nosotros. La palabra de Dios siempre es pertinente, la palabra de Dios pues siempre es actual, ¿verdad? Así como encontró pues cabida en aquel tiempo también en los días de nosotros. Tal vez estamos separados miles de años por las situaciones que vivieron los creyentes en este tiempo en el cual Pedro pues está dirigiendo. Pero nos enfrentamos siempre a las mismas situaciones, la condición humana, las pruebas, la debilidad, el pecado, la enfermedad. Siempre las situaciones pues son muy parecidas, aunque los tiempos pues sean bastante distantes. Y es ahí pues donde la palabra de Dios pues siempre encuentra ese espacio, es ahí pues donde la palabra de Dios siempre es actual para la vida de cada uno de nosotros, independientemente de las culturas, independientemente del país donde vivamos, independientemente del idioma que hablemos. La palabra de Dios siempre es actual, siempre llega pues a la vida de nosotros para darnos fortaleza en todos los momentos. Entonces, Pedro, en esta epístola, el apóstol San Pedro, trata primordialmente de dos temas. El primer tema que trata, pues aquí el apóstol Pedro es el sufrimiento, ¿verdad? Trata primeramente, pues, el sufrimiento, pero como segundo tema, Pedro, pues, también trata el comportamiento cristiano ante el sufrimiento, o sea, cómo vamos a comportarnos ante esas circunstancias, ante aquello que estamos viviendo, cómo debe ser ese comportamiento pues cristiano. Entonces esa va a ser la exposición de la palabra que vamos a tener en esta mañana, ¿verdad? Y con ello pues vamos a estar respondiendo de manera directa o indirecta pues a varias interrogantes que en algún momento pues nos hemos hecho, como por ejemplo, ¿será que los cristianos sufren? ¿Verdad? Son preguntas que en algún momento pues la gente se hace y dice, pues ¿será que sufren los cristianos? Otra pregunta que a menudo se hace, pues ¿por qué Dios envía pruebas, verdad? Pero también otra pregunta muy importante, pues cómo la iglesia debe de reaccionar ante las pruebas. Y una pregunta final, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Entonces, cuando leemos allí en la primera de Pedro 1:6, pues allí dice que en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Cuando leemos pues este versículo en el cual pues nos habla de que en las diversas pruebas debemos de alegrarnos, ¿verdad? Y cuando leemos el tema también de la enseñanza de esta mañana, que en medio de la prueba, alégrate en el Señor, no te deprimas, pareciera pues de que como que hubiera algo ilógico, ¿verdad? Como que hubiera pues aparentes contradicciones en el sentido de que los primeros del versículo 3 al 5 pues me hablan de que hemos nacido de nuevo, eso pues está hablando Pedro, ¿verdad? De que en ese nuevo nacimiento pues hay un gozo grande, pero al mismo tiempo pues también Pedro pues nos habla de aflicciones, Pedro también nos habla pues de pruebas. Entonces pareciera de que hay una contradicción, ¿verdad? Pareciera pues de que hay algo ilógico, pero no hay ninguna contradicción. Hay que saber de que la condición pues de los cristianos, tanto del Nuevo Testamento como también pues del Antiguo Testamento, pues ha incluido las dos cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Por un lado, pues ese gozo grande de saber de que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, que tenemos vida eterna y salvación pues en Cristo, pero por otro lado también pues nosotros experimentamos sufrimientos. Lo primero pues nos da un tremendo gozo saber de que somos de Cristo, un gozo
que no es temporal, un gozo que no depende de las circunstancias, ¿verdad? Sino que un gozo pues que viene directamente de Dios. Pero segundo, pues también usted y yo y todos los cristianos experimentamos pues pruebas, pero esas pruebas son necesarias, pero también pues esas pruebas son temporales y Dios las utiliza para purificar pues la vida de cada uno de nosotros. Aquella iglesia que ama, Cristo la está purificando pues a través de las pruebas. Para que iniciemos pues el desarrollo de esta enseñanza, lo invito a que vaya nuevamente pues a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 es el texto que estamos desarrollando. Allí pues dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, está diciendo pues de que hay un gozo grande en esa salvación, pero también Pedro prosigue, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas, dice, pruebas. El primer punto de esta enseñanza lo he escrito así: el creyente no está exento del sufrimiento. De eso trata el primer punto de esta enseñanza. El creyente no está exento del sufrimiento. En ese sentido, pues es ahí donde tenemos que corregir, ¿verdad? Los falsos conceptos. Es ahí pues donde tenemos que corregir, hermanos, aquellas cosas que tal vez aprendimos y fueron mal enseñadas. Porque para algunos cristianos, algunas personas creyentes, ellos piensan de que cuando ya en nuestra vida ya estamos en Cristo, ellos piensan de que ya no hay problemas, ellos piensan de que cero problemas, ellos piensan de que cero dificultades, ellos piensan pues de que ya no hay ninguna tribulación, ellos piensan pues de que ya tenemos una vida perfecta. Pero eso pues es un concepto antinatural, ¿verdad? De la vida cristiana. Los creyentes no estamos inmunes a las dificultades y eso pues nos lo enseña toda la Biblia, nos lo enseña el Nuevo Testamento y también nos lo enseña el Antiguo Testamento. Los creyentes no estamos exentos de las dificultades, todos los creyentes pasamos dificultades y en eso el Señor ha sido muy totalmente honesto, ¿verdad? En el sentido de que nunca nos ha dicho lo contrario. El Señor Jesucristo nos dijo en San Juan 16:33, que fue el texto en el cual estuvimos reflexionando el domingo pasado. Él dijo, pues en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo, dijo, he vencido al mundo. Entonces, claramente el Señor pues nos dice que en el mundo tendremos, no es que vamos a tener, sino que tendremos aflicciones. Pero también el creyente tiene un Cristo. Tiene un Cristo victorioso, tiene un Cristo a través del cual pues ahora tenemos paz con el Padre, a través del cual pues ahora Dios es nuestro Padre y Dios está en control de la vida de nosotros. Pero también lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla que los creyentes tendremos sufrimiento. Yo voy a leerlo, el versículo, si usted quiere pues lo anota ahí en una hojita, ¿verdad? Los versículos que vamos mencionando y usted puede buscarlo pues también ahí posteriormente en su Biblia. Ahí en Romanos 5:3 dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Pablo nos está diciendo ahí que nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque las tribulaciones producen paciencia, producen. Hay algo pues que se produce allí en medio de la prueba y que se produce paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Carácter. ¿Por qué es necesario el sufrimiento? ¿Por qué glorifica a Dios? Porque el sufrimiento produce carácter en la vida del creyente, o sea, un carácter probado, un carácter más fuerte, y eso únicamente se lleva a cabo a través de las pruebas, a través del sufrimiento. El sufrimiento produce carácter. Pero no solamente lo dice Pablo, también lo dice Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 3. Yo se los leo. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo es un gozo completo, es un gozo al cual no le falta nada. Tener por sumo gozo cuando os halléis, o sea que está dando de hecho que sí, las tribulaciones son parte de la vida. Cuando os halléis en diversas pruebas, cuando dice diversas pruebas, está hablando de todo tipo de pruebas, de todo tipo de colores, de todo tipo de sabores. Mi prueba hoy podrá ser una, la prueba suya es otra.
Pero dice que debemos de tener, dice, con sumo gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué es lo que produce la prueba de la fe de nosotros? Produce, dice, paciencia. Paciencia significa perseverancia, ¿verdad? Perseverancia significa resistencia. Significa que algo maravilloso está produciendo la prueba. ¿Qué? Perseverancia, resistencia. ¿Pero por qué perseveramos? Precisamente porque nuestra confianza está puesta en manos en Cristo Jesús. Entonces, cuando no entendemos esta verdad bíblica, cuando el creyente piensa de que no va a haber sufrimiento en la vida cristiana, es ahí pues cuando las aflicciones causan que el creyente se desanime, es ahí cuando las aflicciones causan que el creyente se deprima, y es ahí pues cuando el creyente se vuelve infeliz, ¿verdad? Infeliz, no dichoso, infeliz contrario a lo que es pues gozoso. Entonces usted y yo pues conocemos el contexto bíblico, conocemos lo que la Biblia dice. La vida de nosotros depende en gran medida en cómo entendamos la palabra de Dios. Si la comprensión y el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios es incompleto, si el entendimiento que tenemos no es de la sana doctrina, sino que es una doctrina adulterada, una doctrina manipulada, así también será la vida de cada uno de nosotros. Lo único que nos asegura firmeza es la palabra de Dios, pero entendida esa palabra en ese contexto, así como Dios la mandó en aquel tiempo, pues también hacer un puente, ¿verdad? Hacer un puente de aquella situación que vivían los cristianos en el tiempo de Pedro, y hacer un puente y conectamos con la vida de cada uno de nosotros, todo pues en su contexto. Avanzamos hasta hacia nuestro segundo punto. Debemos de hacer un equilibrio entre sufrimiento y fatalismo. Hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Entre sufrimiento y fatalismo. Para ello, pues, yo le pido que me acompañe a la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Allí atrásito de la primera de Pedro, y dejemos ahí indicada la primera de Pedro, porque vamos a estar volviendo a ese texto. Así es que le invito a que me acompañe a la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver allí en ese texto cómo pues Pablo hace un equilibrio, ¿verdad? Entre el sufrimiento pues y lo que es el fatalismo. Sabemos nosotros de que Pablo pues fue un hombre, ¿verdad? Que sufrió tantas cosas, o sea, si alguien pues tuvo pruebas, si alguien tuvo dificultades, si alguien supo lo que eran los sufrimientos, pues ese es Pablo, ¿verdad? Ese es Pablo, pues, y ninguna de esas cosas detuvo a Pablo, ni ninguna prueba, ningún sufrimiento detuvo a Pablo. Al contrario, pues Pablo se gozaba y él decía de que en el cuerpo de él llevaba las marcas de Cristo. O sea, aquel sufrimiento por la causa de Cristo, aquel sufrimiento por la obra de Cristo, Pablo pues lo experimentó, y de esa manera pues Pablo nos habla ahí en el segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8, creo que ya lo tenemos. Entonces el punto es cómo hacer nosotros un equilibrio, ¿verdad? Entre el sufrimiento y el fatalismo. Dice 2 Corintios 4:8, que estamos, dice. O sea, no está diciendo de que vamos a estar, dice estamos atribulados en todo, mas no, ¿qué dice? Mas no, dice, angustiados, en apuros, mas no, dice, desesperados, perseguidos, mas no, desamparados, derribados, pero no, dice, destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es aquí donde tenemos que hacer un equilibrio. Es aquí donde es importante la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana quiere decir ver la vida con los ojos de Dios. Eso quiere decir que la vida tenemos que verla con los ojos de Dios, así como Dios ve. Tenemos que ver la vida, el peregrinaje nuestro en medio de este mundo. No tenemos que ver la vida como el mundo la ve. El mundo pues no encuentra un propósito, el mundo piensa que las cosas son accidentales, el mundo pues piensa solamente
en tragedias y en fatalidades. Entonces es ahí donde nosotros como creyentes tenemos la maravillosa bendición de que las cosas tenemos que verlas a la luz de la palabra. Cuando las cosas vemos las cosas las vemos a la luz de la palabra, su vida se va a ver muy fortalecida. Y eso es lo que Pablo está tratando acá, ¿verdad? Recuerden ustedes, nosotros no estamos vacíos. El creyente no está vacío. Si el creyente estuviera vacío, nos llenara el sufrimiento, nos llenara la frustración, nos llenara la depresión, pero no estamos vacíos. Estamos llenos y habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ante las circunstancias difíciles, porque todos las pasamos, Pablo dice, estamos atribulados. Pablo nunca está diciendo de que usted y yo somos inmunes. Pablo no está diciendo de que no hay sufrimiento. Pablo no dice de que no hay angustia. ¿Cómo no? Todas esas cosas están presentes. Pablo las ha vivido y también los creyentes las vivimos. Pero lo que Pablo está diciendo es que hay en el creyente una fortaleza, hay algo aquí adentro que lo lleva a sobreponerse. ¿De qué? De todas estas dificultades que experimentamos en la vida, de todas estas pruebas que el Señor pues en su propósito manda. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos la gracia, tenemos la misericordia, y eso hace que nos sobrepongamos ante esas situaciones. Eso es pues lo que Pablo está pues diciendo, y ahí es importante el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio de manera que no demos paso al fatalismo. O sea, hay personas que están dando paso al fatalismo. No debemos de dar paso a la resignación tampoco. La resignación también es llevar una vida derrotada. Al contrario, no es eso, sino que es carácter, que es resistencia, que es sobreponernos de todas estas cosas. ¿Con qué? Con la misma ayuda de Dios, con la misma palabra de Dios, con el Espíritu Santo, obrando aquí en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo que estamos atribulados, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tenemos muchas dificultades. Atribulados dice, pero no angustiados. Tenemos muchas dificultades, pero no estamos desanimados. Ese es el mensaje. Tenemos muchas dificultades, pero no estamos desanimados. Pero cuando yo no entiendo el concepto bíblico, cuando yo no entiendo la teología del sufrimiento, cuando vengan las muchas dificultades, voy a desanimarme. Y hay cristianos que están desanimados. Hay cristianos que no quieren seguir adelante, hay cristianos que ya no están orando, hay cristianos que no están meditando en la palabra de Dios, que están desanimados. Entonces, las muchas dificultades no nos desaniman. ¿Por qué? Porque entendemos todo esto teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente. Sabemos de que Dios está obrando algo bueno. Entonces dice Pablo, también dice, en apuros dice, más no desesperados, ahí en el 2 Corintios 4:8. En apuros, o sea, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. El creyente tiene preocupaciones. Las situaciones que estamos viviendo causan preocupación, pero no perdemos la calma. Cuando perdemos la calma, perdemos el dominio propio. Y si perdemos el dominio propio, vamos a hacer un montón de situaciones insensatas. Cuando perdemos el dominio propio, probablemente la casa, el hogar, se convierte en un lugar difícil en donde habitar. Pero Pablo dice, no perdemos la calma. Y en el versículo 9, ahí en 2 Corintios 4:9, perseguidos pero no desamparados. Tenemos muchas persecuciones. Tal vez en este momento, pues algunos de ustedes estén siendo ridiculizados. Tal vez las persecuciones para algunos de ustedes vienen de su misma familia, ¿verdad? De su misma familia, tal vez han sido despreciados, tal vez no son tomados en cuenta, no sé cuántas cosas podrían pasar a causa de que son creyentes, ¿verdad? Esa persecución viene también por el motivo de que usted no piensa igual que el mundo. Usted piensa diferente, los pensamientos de Dios están en su mente, están en su corazón. Y por lo tanto, si los pensamientos de Dios están en usted, también sus actitudes son diferentes, sus acciones son diferentes. Entonces, eso al mundo de pecado no le gusta. Y es allí donde muchas veces vienen las persecuciones, pero no estamos abandonados. Es lo que Pablo está diciendo. No estamos desamparados. O sea,
Dios no lo ha abandonado. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha abandonado, ¿verdad? Tal vez alguien dirá, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, Dios está allá en el mismo lugar. El Hijo está sentado a la diestra del Padre y desde ahí está gobernando, desde ahí tiene el control de todas las cosas, desde ahí pues está vigilante, desde ahí está dirigiendo todas las cosas según su propósito, ¿verdad? Según la consumación pues de los últimos tiempos y nos ha dejado el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nunca estamos abandonados ni nunca vamos a estar abandonados. Recuerde una de las palabras de Cristo en la cruz del Calvario, cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese desamparo lo vivió él en la cruz del Calvario para que usted y yo jamás estuviéramos desamparados. Es ahí pues cuando él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días significa las situaciones que estamos viviendo. Cristo está con nosotros. Usted no está solo. Si la incredulidad pues cree que usted está solo, usted no está solo. Dios lo ha prometido. Y si no lo siente, no es cuestión de sentir, sino que es cuestión de convicción. Dios lo prometió en su palabra y usted y yo no estamos solos. Entonces, derribados, dice Pablo en el 4.9, al final del 4.9, pero no dice destruidos, ¿verdad? Puede que las situaciones nos hagan caer, pero nunca vamos a estar destruidos. Dios siempre levantaba a sus hijos. Las manos de Dios siempre están prestos para levantar a sus hijos de cualquier situación, pues que ellos vivan. Y en el versículo 10, pues Pablo nos habla de que donde quiera que vayamos, pues nosotros también experimentamos el sufrimiento de Cristo. Aquellos sufrimientos que se manifestaron en Cristo también se manifiestan en nosotros. No en la magnitud en que Cristo sufrió, pero sí nosotros pues sufrimos. Tenemos un Cristo sufriente, ¿verdad? Un Cristo pues que solo el hecho de venir a habitar entre medio de nosotros ya significaba pues un sufrimiento, el Dios completamente santo habitando pues en medio de un pueblo que es inmundo de labios, pero esa es la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, donde quiera que estamos, pues nosotros sufrimos. Pero cuando ese sufrimiento lo llevamos o lo vivimos de acuerdo a los principios bíblicos que Dios establece, entonces ese sufrimiento se vuelve un testimonio que la demás gente ve, un testimonio cuando la gente ve que el hermano, la hermana está pasando graves problemas, grandes tribulaciones, pero ese hermano se mantiene firme. Ven que hay gozo en ese hermano, ven que en medio de las cosas hay alegría, ven que hay esperanza, ven que hay una fortaleza en ese creyente. En ese momento nos volvemos de testimonio. ¿Para qué? Para que las gentes sepan de que Cristo da vida a los muertos. Porque antes usted y yo estábamos muertos, pero Cristo nos ha dado vida. Así es de que tenemos que hacer un equilibrio, ¿verdad? No caiga en el fatalismo, no caiga en una resignación fatalista, sino de que sepa de que el poder de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que es omnipotente, de que obra en la vida del creyente para que no nos sintamos hermanos derrotados. Nuestro tercer punto. Las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Allí mismo en 1 de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Ahí hay una palabra que dice si es necesario. Ahí en 1 de Pedro 1:6. Tal vez nosotros si lo leemos de una manera literal, tal vez pensaríamos que quizás no es necesario. Pero no es eso lo que Pedro está hablando. No es una probabilidad de la cual Pedro está hablando, sino de que es una afirmación. Y ese es necesario significa que es obligatorio. Significa que vamos a pasar por las pruebas. ¿Las pruebas producen aflicciones? Sí, las pruebas están produciendo aflicciones. Los cristianos de ese tiempo también pues las pruebas producen aflicciones en los tiempos de nosotros. Pero cuando vemos que son necesarias es ahí cuando vamos viviendo, ¿verdad? Ese sufrimiento lo vamos viviendo para la gloria de Cristo y para satisfacción pues de cada uno de nosotros en medio de las cosas más difíciles. Entonces son necesarias
porque hay un propósito de Dios para cada una de ellas, hay un propósito definido. Lo que estamos viviendo no es accidental, no es que a alguien se le cayó algo, no es que alguien ideó algo, ¿verdad? Sino de que todo obedece al plan de Dios, todo obedece a ese plan eterno de Dios y ahí están las pruebas para la iglesia. Entonces no son accidentales, sino que tienen el propósito de transformarnos. Las pruebas nos purifican y las pruebas nos suceden a todos porque Dios así lo ha dispuesto. Entonces el propósito de la prueba es hacernos más parecidos a Cristo. El propósito de las pruebas es formar carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Cristo en nosotros. El propósito de las pruebas es como un martillito, ¿verdad? Un martillito pegas, duele cuando pega, pero cuando ese martillo se despega de ahí donde ha pegado, vemos que ese martillo está conformando la imagen de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, gocémonos, ¿verdad? En todo el sufrimiento, gocémonos sabiendo de que algo maravilloso se está produciendo allí. O sea, Dios está produciendo algo maravilloso. ¿Para qué? Para gloria de Él y para gozo de cada uno de nosotros. La imagen de Cristo se está formando en cada uno de nosotros. ¿Y quién forma eso? De manera maravillosa lo forma pues la prueba. Y es ahí cuando volvamos a vamos allá a primera de Pedro 1:7. Vamos a ver pues cómo Dios somete a prueba la fe de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:7. Ahí en la primera de Pedro 1:7 dice el apóstol Pedro, para que sometida, dice, a prueba, dice, vuestra fe. Desde ya pues se está dejando claro que la fe nuestra va a ser sometida, dice, a prueba. Pero también dice que es mucho más preciosa que el oro. Desde ya pues se está diciendo que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. El oro pues es temporal, el oro es perecedero, el oro es impersonal. Pero nosotros tenemos una fe mucho más preciosa, en el sentido de que esa fe es un don de Dios, esa fe es un regalo que Dios nos dio. Pero esa fe también es esa confianza que en este día tenemos en Cristo. Pero esa fe también es esa confianza que tenemos en el día de mañana, en quien, en Cristo, en su palabra. Pero esa fe también es eterna, o sea, me sostiene hoy. Pero esa fe también pues nos llevará a nosotros pues también hasta el último día de los días en esa consumación gloriosa en el cual Cristo pues venga por su iglesia, de manera que aunque hace una comparación, ¿verdad?, de lo que es la purificación de la fe con la purificación del oro, claramente nos dice que la fe es más preciosa que el oro. La fe nuestra vale la sangre del Hijo de Dios. Entonces se prueba con fuego, ¿verdad? Cuando las personas purifican el oro, lo meten pues a procesos, le aplican fuego, le aplican un montón de cosas, con el propósito de limpiar ese oro, con el propósito de sacar las impurezas de ese oro, con el propósito de tener un oro de mayor calidad. En ese sentido, pues también ahí van los procesos que Dios lleva para la vida de nosotros. Dios permite el fuego de la prueba, pero nosotros de manera natural nos enfocamos en el fuego de la prueba. No nos enfocamos en aquello glorioso que vendrá y ahí está uno de nuestros grandes problemas, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en el fuego de la prueba vamos a, no sé, es peligroso, ¿verdad? Peligroso que abandonemos. Así como dice la parábola del sembrador, de que se salió a sembrar la semilla es la palabra de Dios, la semilla cayó entre pedregales, dice, creció, ya fue recibida con gozo, pero como no tenía humedad, dice que se secó. Entonces el Señor da la explicación que dice de que aquellos, dice, aquellos que creen, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba, dice, abandonan, se apartan. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que es allí, en la prueba, es ahí donde somos probados en la fe, es ahí donde se distingue o se diferencia aquel creyente que verdaderamente ha creído en Cristo y aquel que tiene una fe falsa. Porque aquel que tiene una fe falsa, cuando vienen las pruebas, abandona. Pero el que verdaderamente ha creído, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, él no va a abandonar, porque la gracia de Dios lo sostiene. Entonces, esa prueba se prueba como por fuego, pero en lo que debemos de centrarnos nosotros es que esa fe al final, como dice el versículo 1 Pedro 1:7,
sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Esa fe tiene un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Que sea hallada en alabanza, en honra y en gloria. Esa fe va a darle gloria. ¿A quién va a darle gloria? A Él. Va a darle gloria a Cristo. De manera que yo no puedo gloriarme, yo no puedo decir mi fe, sino que yo puedo decir, pues grande y maravilloso ha sido el Señor de que me ha sostenido en estas pruebas que Él ha mandado. El Señor pues ha formado carácter, mi fe pues se ha visto acrecentada, mi fe se ha visto fortalecida y por lo tanto yo le doy gloria a Dios. Entonces, algo muy importante, Cristo, el día de Cristo se está acercando. La venida del Señor se está acercando. Cada día se acerca la segunda venida gloriosa de Cristo por su iglesia. Pero en la medida en que la venida de Cristo se acerca, también yo tengo que estar en comunión con Cristo. Mi fe tiene que irse acrecentando. Aún en las dificultades, mi fe tiene que fortalecerse porque Cristo viene y su iglesia va a un encuentro con ese Cristo. El Espíritu Santo está preparando esa iglesia y la manera en la cual pues muchas veces nos prepara es a través, hermanos, de las pruebas. Entonces sepa que algo bueno está sucediendo, ¿verdad? Así como nos venden un anillo cuando dicen de 10 quilates, de 14, 18, 24 quilates, esa es una certificación. No nos dicen el anillo pasó por este proceso, no, sino que nos dicen esta es la certificación de ese anillo 14, 10, 18, 24 quilates. Entonces al final, ¿qué es lo bonito? La certificación. De manera pues que Dios diga, pues la fe de este hombre ya fue acrecentada. Creció en fe a través pues de esta prueba. Y el cuarto punto, ya vamos avanzando hacia el final. Las pruebas son temporales. No se desanimen, Dios las envía solo por un tiempo. Y ahí mismo en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Las pruebas son temporales, no se desanimen. Dios las envía por un tiempo, ¿verdad? No vamos a estar en prueba todo el tiempo. Dios nos somete pues a distintas pruebas. Dios lo hace, ¿verdad? Pero siempre lo hace para el bien de nosotros. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Tampoco pues Dios nos prueba todo el tiempo, sino que hay tiempos de prueba y hay tiempos de refrigerio, pero también Dios retira las cuando usted y yo pues hemos aprendido la lección. Eso pues es muy importante. Entonces después de cada tiempo de prueba siempre habrá un tiempo de refrigerio, ¿verdad? Siempre pues habrá un tiempo de descanso. Yo creo de que todos tenemos testimonio de los tiempos de prueba que hemos experimentado. Al final que termina el tiempo de prueba, pues vienen tiempos de refrigerio. Vienen tiempos de bendición en la cual pues no fue por gusto haber pasado por esa prueba, sino que Dios le asignará mayores tareas. Dios le asignará pues mayores desafíos y ya está preparado. ¿Por qué? Porque ya Dios lo capacitó pues a través de la prueba. Y por último, cuando solo vea nubarrones en su vida, cuando sienta que esa prueba como que nunca pasa, cuando decimos me llueve sobre mojado, cuando decimos no ha terminado una, ya viene la otra, cuando usted pues en el horizonte solamente vea nubes oscuras, es ahí pues cuando usted debe de saber de que en Cristo usted tiene una esperanza viva, así como dice allí 1 Pedro 1:3 al 5. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Cuando en su vida solamente vea nubarrones, cuando usted sienta que aquello nunca termina, usted sepa de que en Cristo usted tiene una esperanza viva. Y esa esperanza viva, pues, ha sido por medio de la resurrección de Jesucristo, un Cristo victorioso, ¿verdad? O sea, nuestra esperanza no está puesta en otra cosa, sino en ese Cristo resucitado, en ese Cristo resucitado de que sigue obrando para bien en la vida de cada uno de nosotros. Pero además de eso, dice en el 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, dice, para vosotros. También debemos de saber de que tenemos una herencia, vamos a recibir una herencia, las bendiciones de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que son guardadas. O sea, significa que no se arruinan, significa que no se destruyen, significa que no pierden su valor. Esa es
lo que tenemos nosotros en Cristo. Cuando estén esas graves tempestades, piense de que tiene una esperanza viva en Cristo, pero también tenemos nosotros, hermanos, esas bendiciones que están en Cristo, y esas bendiciones nadie las contamina, nadie las roba, esas bendiciones no se deterioran. Y al final, en el versículo 5, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo posterior. Sepa usted que su fe nunca va a desaparecer. La fe puede menguar, así como dice el pábilo que humea. La fe, las circunstancias impactan la fe. Puede que la fe decaiga, puede que la fe disminuya, pero nunca su fe va a ser extinguida. Nunca va a desaparecer su fe, nunca. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios, Dios se la dio y Dios va a sostenerla. Pareciera que la fe se hizo chiquita, pero la fe nunca va a desaparecer, porque somos guardados por el poder de Dios que en esa fe. De manera que ese poder de Dios va a hacer de que usted siga creyendo. Aún con una fe chiquita, nosotros vamos a creer. Aun cuando tambaleemos, Dios siempre va a hacer de que esa fe se mantenga allí en cada uno de nosotros. Y ese poder de Dios nos sacará adelante a cada uno de nosotros, sacará adelante a su iglesia. Y como conclusión, yo termino citando siempre un versículo bíblico. Como conclusión, yo termino en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, respondamos de manera cristiana ante la fe. Ante las circunstancias, reaccionemos como Dios quiere, sabiendo que vendrá algo maravilloso. De manera que podamos escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo, ¿por qué? Porque nos sometimos a la voluntad de Dios. Y nos sometimos a esa voluntad de Dios sabiendo de que Dios está haciendo algo bueno en nosotros. Buen siervo y fiel. Nos mantuvimos fieles. No negamos el nombre de Cristo, no volvimos atrás, no nos hemos apartado ni nos vamos a apartar. Fieles a su palabra, fieles a Cristo, fieles a su voluntad. Sobre poco dice: ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta prueba que ahora estamos viviendo va a capacitarnos y en la gracia de Dios, Dios va a usarnos para tareas más grandes en el reino de los cielos. Entra en el gozo de tu Señor. Hay un gozo grande de saber de que Dios está en medio de todo esto, de que todo está en el propósito santo de Dios y que Dios nos ayudará a cada uno de nosotros. El Señor les bendiga en esta mañana a todos mis hermanos y hermanas. Fue pues una alegría grande, una bendición grande haber compartido la palabra de Dios en esta mañana. Y el tema que predicamos fue: en medio de la prueba, alégrate en el Señor, no se deprima, no abandone, manténgase firme. Que el Señor les bendiga a todos y les pido pues que ahí donde están, inclinemos el rostro y oremos. Padre bueno, en nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, mi buen Dios. Y asimismo, Señor, aunque sabemos que estamos pasando dificultades, que hay aflicciones, de que hay angustias, Señor, que hay tribulaciones en la vida de tus hijos, también sabemos de que hay un gozo que no depende de las circunstancias. Ese gozo de saber de que somos tuyos, de que saber de que somos tus hijos, de que nos has dado un nuevo nacimiento, Señor, de que tú eres el dueño de nuestra vida, que tú eres Señor de nuestra vida, que tú tienes el control, el dominio, Señor, de todo lo que sucede y que tú nos guías según tu voluntad, que tenemos la luz de tu palabra, que tenemos la guianza del Espíritu Santo, que tenemos tu fortaleza todos los días y sabiendo que todas estas cosas obran para bien de la vida de tus hijos. En esta mañana nos gozamos. En todas las tribulaciones, en medio del sufrimiento, hay gozo, Señor. En medio de la aflicción hay alegría, sabiendo de que la fe está siendo probada, pero en cada prueba la fe es acrecentada y sabemos que tú vienes por tu iglesia y ese día está próximo, pero mientras ese día llega, nosotros nos mantenemos fieles, nos mantenemos, amado Dios, pues haciendo tu voluntad. Ayúdanos a todos en esta mañana, ayuda a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a las familias, ayuda a nuestra iglesia, de manera que nos mantengamos firmes, Señor. Ayuda a la iglesia en todo el mundo. Jesús, que está pasando gran tribulación, ayuda a nuestros hermanos en Estados Unidos, a nuestros hermanos en España, Señor, en
en Centroamérica, en Latinoamérica, en México, donde quiera que esté tu iglesia, en esta mañana llénala de fortaleza, llénala de fe, llénala de confianza, llénala de gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.